Hola, hola. Bai. Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri. Aurtengo fokuan programak gerrak sustatzen eta finantzatzen dituztenek zenolako etekinak lortzen dituzten jorratuko da. Gainera, herritarrok bakea nola eraiki eta sustatu dezakegun aztertuko da datozen egunetan. Gasteizko udaleko garapenerako lankidetzaren zerbitzuaren partetik ongi etorri beroena eman nahi diogu Jesus Núñez Villaverderi. Atsegin handia da bera gau fokuan jardunaldi hauetan izatea. Buenas, pues hoy es el segundo día de las jornadas en el foco, que este año trata sobre el beneficio económico que obtienen quienes promueven y financian las guerras, ¿no? Pero también cómo la ciudadanía unida podemos construir y promover la paz. Desde el Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, hoy tenemos el gusto de contar con Jesús Núñez Villaverde. Buenas tardes, Jesús. Su conferencia lleva por título Las guerras como negocio, más allá de la venta de armas, reconstrucción y control de recursos. Jesús es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, experto en relaciones internacionales, seguridad internacional, construcción de la paz, prevención de conflictos violentos y mundo árabe musulmán. Colabora habitualmente con medios de comunicación sobre estas materias. Es economista y militar retirado. Ha sido profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas y es miembro del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Así que, bueno, espero que encontréis interesante su conferencia y luego habrá un rato para preguntas y debate. Pero, bueno, antes de dejaros con Jesús, solo recordaros que mañana tenemos aquí, a las 6 de la tarde, la proyección del documental La guerra empieza aquí, de Joseba Sanzarraz, y después la mesa redonda en la que contaremos con Gasteizkoak, Emakumeok Gerraren Aurka y con Ongi Etorri Errefuxiatuak. Y bueno, y también que sepáis que os invitamos a visitar la exposición fotográfica de Ricardo García Vilanova, que se titula Siria y Sudán, guerras olvidadas, que está en la Plaza de la Virgen Blanca y que estará hasta el 28 de abril. Y nada, pues ya ahora os dejo con Jesús. Muchas gracias y eskerrik asko. Es un placer, desde luego, estar nuevamente aquí, en este mismo escenario, además, donde ya he tenido ocasión de comentar algunos otros asuntos de realidad internacional y de temas de seguridad y defensa. Sigo esperando que algún día me llamen para dar buenas noticias, para hablar de que todo va bien y de que hemos conseguido arreglar los problemas del mundo y firmar la paz, pero de momento seguimos a la espera y, por lo tanto, obligados a seguir analizando este complejo panorama que se nos presenta ahora. Complejo no porque Donald Trump haya regresado a la Casa Blanca, ya lo era, pero evidentemente es un factor muy a tener en cuenta, hasta el punto, yo diría, o por lo menos es la perspectiva desde la que lo analizo, que perdemos el tiempo si seguimos analizando a Donald Trump como un payaso que dice ocurrencias. Hay que tomárselo en serio, porque tiene un plan y porque tiene instrumentos para poder llevar adelante ese plan. No, quiero decir, si fuera el presidente de Mongolia Exterior, pues a lo mejor no tendría mucha capacidad, aunque quisiera, para influir en los asuntos mundiales, pero desde luego, siendo la primera potencia militar, tecnológica, cultural, económica y energética del planeta, tiene muchas palancas con las que mover voluntades y con las que intentar imponer su dominio. Por lo tanto, necesariamente, creo, tenemos que tomarlo en serio. Tratar un tema como el que hoy nos convoca, del negocio de la guerra, pensar que las guerras son un negocio es un ejercicio fácil en cuanto uno repasa el panorama internacional
y ve los 56 conflictos violentos activos a finales del año pasado que hay en el planeta, tal como nos lo presenta el Instituto de Paz y Economía, que se dedica desde el año 2008 a hacer este tipo de análisis. ¿Qué guerras hay? ¿Qué conflictos hay? 56 conflictos violentos que suponen que 92 países están implicados en esos conflictos fuera de sus fronteras. 92 países es prácticamente la mitad del número de estados nacionales que hay hoy en día en el mundo. Si contamos con los 193 miembros de pleno derecho que hay en la ONU, pues prácticamente la mitad está implicado en guerras. Claro, no son guerras como las de la Segunda Guerra Mundial, donde en una sola semana, en una sola batalla, morían 250.000 personas. De hecho, ese mismo instituto nos dice que en todo el año pasado se registraron 162.000 muertes violentas derivadas directamente de las guerras. Hasta podríamos decir solo 162.000, contando con que somos más de 8.000 millones de personas en este planeta, pues podrían parecer incluso pocos, comparado con otros momentos. Luego, efectivamente no hay ninguna guerra a un nivel como las que han vivido generaciones anteriores a las nuestras, fundamentalmente alrededor de la Segunda Guerra Mundial, pero en fin, cada uno le toca intentar entender y gestionar el mundo que le corresponde. Por lo tanto, para nosotros hoy, este es un panorama que nos define que 56 conflictos es el número más alto que hay desde el final de la Guerra Fría y en una tendencia que va aumentando. Una tendencia donde a día de hoy la agenda dominante yo creo que tiene un claro perfil militarista innegable y se está reflejando ya en un aumento de los presupuestos de defensa. Pensemos que el último dato que tenemos nos habla de 2,44 billones de dólares si sumamos los presupuestos de defensa de todos los países del planeta. 2,44 billones es también récord en lo que llevamos de siglo. Y nos sitúa con un Estados Unidos que él solo acapara más de 900.000 millones de dólares. Por lo tanto, es el principal, decía hace un momento, la principal potencia militar del planeta, seguida de China, que estaría alrededor de unos 250 o 270.000 millones de dólares, y se suele decir, seguida de la Unión Europea, si la Unión Europea fuese un actor en el ámbito internacional con una voz única y, por lo tanto, cuando hablamos de lo que dedica la Unión Europea a defensa, fuese el resultado de una planificación y de una toma de decisiones de Bruselas, es decir, de los 27, pero no es así. Por lo tanto, cuando hablamos de que la Unión Europea dedica alrededor de unos 320.000 millones de dólares a la defensa cada año, no es, como digo, el resultado de lo que hace un actor llamado Unión Europea, sino el resultado de lo que hacen 27 gobiernos nacionales que no siempre se mueven en la misma dirección. En cualquier caso, podemos retener el dato de que si hubiera voluntad política, la Unión Europea, esa Unión Europea que ahora mismo está metida en una senda de rearme, la Unión Europea ya sería la segunda potencia militar del planeta solamente con poner a disposición del conjunto lo que ahora mismo tenemos. Es una cuestión, por lo tanto, más que de capacidades, es una cuestión de voluntad política. Una voluntad política que de momento no ha llegado a ese punto de transferir lo que se piensa y se hace a nivel nacional, transferirlo a nivel comunitario. En cualquier caso, ya digo, batiendo récords de presupuestos de defensa. Batiendo récords también en gasto en comercio de armas, en transferencia de armas. Los últimos datos que tenemos nos vuelven a situar en un escenario preocupante. Estados Unidos, hay un instituto, el SIPRI, el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, que es una referencia que utilizamos constantemente quienes nos movemos en este mundo de la construcción de la paz y la prevención de conflictos, que nos va tomando datos para evitar distorsiones de un año para otro, va tomando datos cada 5 años. En el último lustro, del año 2020 al año 2024, nos dice que de todas las ventas de armas que se producen en el mundo, el 43% tienen como origen Estados Unidos, a una distancia sideral de cualquier otro.
Por lo tanto, está claro que cuando hablamos de capacidades militares, cuando hablamos de presupuesto militar y cuando hablamos de comercio de armas, Estados Unidos está a una distancia, como digo, absolutamente extraordinaria de cualquier otro actor en el que pensemos. Fijémonos que 41 de las 100 mayores empresas de defensa que hay en el mundo son estadounidenses, tienen la sede en Estados Unidos. Y el siguiente, que es China, solo, comparado con Estados Unidos, solo tiene 9 empresas entre las 100 más importantes del mundo. España aparece ahí. España este año pasado ha perdido un puesto del 8º al 9º mayor exportador de armas en el mundo, pero aún así ha aumentado un 29% sus exportaciones de armas. De tal manera que España ahora mismo absorbe el 3% del comercio mundial de armas. He dicho 43% para Estados Unidos, un 3% para España. En medio, pues nos encontramos, son los habituales, con algunos pequeños cambios, subiendo o bajando entre los 10 primeros. Francia es ahora mismo el segundo exportador mundial de armas, ha pasado por encima de Rusia. Rusia es el tercero, China es el cuarto, y luego vienen Alemania, Reino Unido, Italia, para llegar a Israel, el 8º, España el 9º y Corea del Sur el 10º. Esos son los principales exportadores de armas que hay en el planeta. Como ven, países que podemos calificar en unos casos de democracias al estilo occidental, en otros casos de autocracias o de dictaduras directamente. Por lo tanto, no es algo que corresponda solo a un tipo de países, sino que en el comercio de armas hay un interés claro por parte de unos y de otros de estar ahí muy presente. Por terminar un poco el retrato de España, España solo tiene una empresa entre las 100 mayores del planeta en el terreno de como empresas de defensa. Y por lo tanto, muy lejos también de esas primeras posiciones, aunque en cualquier caso, si pensamos que hay 190 países que vienen después, pues evidentemente esta es una posición en la que España aparece dentro de ese grupo de los 10 mayores exportadores de armas. Claro, con esas armas se mata, pero en cuanto empecemos a analizar el tema del negocio de la guerra, de quién saca ventaja de las guerras, tenemos que evitar escapar de una lectura instintiva casi que nos llevaría a pensar poco menos que son los fabricantes de armas los que se inventan guerras para poder vender sus fusiles o para poder vender sus misiles. Creo que por ese lado iríamos equivocados porque son muchos más los factores que influyen en ese comercio de armas y en ese negocio de la guerra. Decimos habitualmente que en las guerras todos salimos perdiendo y evidentemente no es verdad. La inmensa mayoría salimos perdiendo como víctimas de forma más directa o menos directa, pero es evidente que algunos ganan. Y por eso se quería centrar la sesión en hablar de los que salen ganando en las guerras, que es lo que buscan cuando optan por la violencia. Entre los que ganan, como digo, la primera reacción es pensar en las industrias de defensa. Digo a veces de forma un tanto provocativa que si yo fuera empresario de defensa, yo no gastaría un solo euro en hacer propaganda de mis fusiles o de mis armas, de las que yo construya. No hace falta que yo promueva guerras. Desgraciadamente los seres humanos promueven guerras por diferentes motivaciones. Y lo único que tiene que hacer el empresario de defensa, en todo caso, es hacer mejor fusiles que los competidores, porque así quienes quieran matarse entre ellos con fusiles comprarán a esa empresa en vez de comprar a la otra. Digo eso para rebajar la importancia que tiene el sector de la defensa como promotor de las guerras. Evidentemente tienen interés en el asunto, ¿cómo no? Como toda empresa, buscan beneficios y, por lo tanto, entienden que vendiendo ese material de defensa consiguen beneficios, por lo tanto, interesados en eso, sabiendo además que en muchos casos las guerras reales son laboratorios de pruebas de armas. Hay algo macabro en esta historia, que es cuando se llevan a cabo las ferias internacionales de defensa, las ferias de venta de armas, algo que marca la diferencia es que tal cacharro ha sido probado en combate. Y porque eso lo convierte en más atractivo. Ha funcionado, ha sido capaz de matar.
y, por lo tanto, desde ese punto de vista, es más fácil que tenga más demandantes que quieran comprar ese misil en lugar de ese otro, porque el primero ha sido probado en combate. Luego, evidentemente, hay unas conexiones muy claras entre esa industria de defensa y los ministerios de defensa. Si lo llevo al caso español, para no irme a otros, pero ya digo, solamente como ejemplo de lo que es una pauta de comportamiento general. Desde que termina la Guerra Fría, ha habido lo que algunos llaman, de manera impropia, dividendos de la paz. Dividendos de la paz en el sentido de que se registró, es un dato real, se registró un descenso acusado de los presupuestos de defensa a nivel mundial. Lo que no se produjo fue la transferencia de ese ahorro en el gasto, en el capítulo de defensa, al capítulo del desarrollo. Y, por tanto, no hay dividendos de la paz, porque lo que se hizo fue básicamente que ese ahorro en el capítulo de defensa se trasladó a la reforma de muchas estructuras productivas para preparar a esos países que estaban reduciendo sus presupuestos de defensa para la competencia en la globalización en la que ya estábamos entrando de manera acelerada. No para el desarrollo, ni de los más pobres, ni de los que ya eran desarrollados y querían desarrollarse más. Por lo tanto, hubo una reducción de los presupuestos de defensa. Hubo también una reducción en el número de efectivos de los ejércitos. De hecho, ya digo, si utilizo el ejemplo español, se pasó de un servicio militar obligatorio absolutamente desastroso a un ejército profesional. Esas reducciones, ¿qué llevaban consigo? Que si antes el Estado, y ya digo, utilizando el ejemplo de España, sigo con él, si antes España, el Ministerio de Defensa, le pedía a las empresas de defensa, le pedían 100 unidades de ese material que fabricaban, a partir de ese momento le pedían 60. Pero al Estado le interesaba que esas industrias de defensa siguieran funcionando. Porque si mañana, por la razón que fuera, se entraba en guerra, haría falta no solamente que volvieran a fabricar 100, sino a lo mejor que fabricaran 150. Luego, ¿qué ocurre? Los ministerios de defensa se convierten en agentes comerciales de las empresas de defensa para que lo que no le piden directamente lo puedan vender ahí fuera y entonces hacer que la empresa siga siendo rentable y sigue, por lo tanto, contando el Estado con ella por si mañana la necesita a pleno rendimiento. Luego nos encontramos con ministerios de defensa convertidos en agentes comerciales de empresas de defensa para conseguir encontrar mercados ahí fuera. De hecho, España, todo el sector de la defensa que hay en España, alrededor del 80% de su producción son exportaciones. Eso es lo que explica que España aparezca el 9º a nivel mundial. Por lo tanto, son empresas de defensa que no suministran equipo, material y armamento fundamentalmente a las Fuerzas Armadas del mismo país, sino para exportarlas. Y a ese Estado, pues claro, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no le puedo vender a Arabia Saudí porque no es una democracia? ¿Cuál es el principio básico del comercio de armas? Si no se lo vendo yo, se lo va a vender otro. Se lo va a vender otro. Por lo tanto, mejor se lo vendo yo, porque así mantengo mi industria de defensa, así mantengo empleo, así ayudo a la innovación tecnológica de mi tejido productivo, etcétera, etcétera. Y ese es el principio básico. Claro, es incoherente. Lo que decimos por un lado no lo hacemos por el otro, defensa de derechos humanos y tantas otras cosas que se quedan olvidados cuando sale una operación atractiva en el ámbito de la defensa. Entendamos, y estoy intentando desnudarlo de cualquier tipo de discurso más o menos optimista, esa es la crudeza del asunto. Y eso lo hace cualquier Estado del planeta hoy que tenga un mínimo de industria de defensa, porque está pensando en esa clave y de ese modo que estoy planteando. Por lo tanto, que hay una industria de defensa que en según qué países, no es el caso de España, en España lo que sale de producción del sector industrial no llega a representar apenas el 1% del PIB español. Por lo tanto, en términos macroeconómicos, no es un motor de desarrollo económico como sí lo es en Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos, nos vamos a los años 60 del siglo pasado, cuando el presidente Eisenhower dejó la presidencia, hizo un discurso en el que advertía a la población del peligro que suponía el complejo militar industrial.
Sabía de qué estaba hablando Eisenhower, que había sido un militar de máxima graduación en Estados Unidos. A lo que estaba haciendo referencia es que allí el complejo militar industrial lleva a que cuando se quiere activar la economía estadounidense, meter dinero en el sector de defensa empuja. Es una máquina que tiene una capacidad de arrastre enorme para toda la economía. Eso no ocurre en un caso como el de España, por eso estoy haciendo la comparación. Peor aún, lo que Eisenhower advertía, y eso lo tenemos hoy en el mundo, es que la industria de defensa en determinados momentos tiene una capacidad enorme para influir en las decisiones políticas, de tal forma que acaban creando una necesidad que ni las Fuerzas Armadas sienten como tales. Pero claro, yo te pongo este misil ante los ojos, ¿cómo no vas a comprar este misil? Que es el último grito. No, ya, si con el que tengo ya me vale. No, mejor este último, porque este puede neutralizar el que tiene tal posible competidor. Y por lo tanto estamos continuamente, desde la perspectiva de la industria de defensa, presionando hasta el punto, podemos decir que en muchos casos, cuando analizamos estrategias nacionales de seguridad en diferentes países europeos, ocurre continuamente, nos encontramos con que los planteamientos no responden tanto a consideraciones estratégicas como a consideraciones industriales, lo cual muestra lo que quiero plantear en este caso, que es que efectivamente, cómo no, hay un negocio alimentado desde el complejo militar industrial más potente o menos potente, depende del país del que estemos hablando, que tiene una influencia enorme en la toma de decisiones políticas. Y con eso tenemos que contar. Y no es fácil contrarrestarlo, evidentemente. Por lo tanto, de ahí parto ya y entiendo que en la sesión de ayer se comentarían también cosas que tienen que ver con eso, la industria de armamento, la industria de armas, pero en cualquier caso podemos volver luego en el debate a ese punto. Querría ampliar el marco de visión por lo que he dicho antes, para no quedarnos solamente en que el negocio de la guerra es simplemente industrias de defensa que quieren vender armas. No, va más allá. Me voy ahora al otro extremo. Lo pongo en el terreno más micro posible. Tenemos una pauta de análisis cada vez más desactualizada que nos lleva a pensar que la apuesta violenta, el hecho de que alguien en un momento determinado decida apostar por la violencia para conseguir un objetivo, está siempre enmarcada por la intención de lograr un objetivo político. Yo quiero el poder y no estoy en el poder, entiendo que con las armas puedo echar al que está en el poder, o quiero el país de al lado porque quiero controlarlo, y entiendo en un momento determinado que solamente a través de las vías armadas puedo conseguirlo. Desde esa perspectiva podemos entender que esos gobiernos o esos actores no estatales que toman esa decisión tienen una intencionalidad política. Luego, la violencia es solo un instrumento para conseguir un fin político. Pues ese esquema, cuando analizamos los 56 conflictos violentos que he mencionado antes, se nos está perdiendo por el camino. Ya no responde a la manera en la que tenemos que entenderlo hoy las motivaciones que llevan a la violencia. ¿Por qué? Sobre todo cuando se trata de conflictos, y desgraciadamente hay muchos, que se prolongan en el tiempo. ¿Por qué? Porque la violencia se ha convertido en un fin en sí mismo. Se ha convertido en un modo de vida para muchos actores implicados en ese conflicto. Pongo un ejemplo ya un poco pasado de los años 90. Angola. Hay un momento determinado, Angola empieza un conflicto interno en el que dos actores pugnan por el poder y cada uno busca la financiación donde puede y busca las armas donde puede. Hasta que llega un momento en el que uno de los actores controla una parte del territorio angoleño donde hay diamantes y otro controla una parte del territorio angoleño donde hay petróleo. Y la intencionalidad política de conseguir el poder se va diluyendo. Ya tienen un modo de vida. Yo ya me financio con los diamantes y tengo un territorio donde yo mando y hago lo que yo quiero. Y el otro tiene lo mismo echando mano del petróleo. Pensemos eso, si seguimos bajando el nivel, pensemos eso a cualquiera de nosotros que vive en un contexto de economía informal donde hacer una carrera profesional es impensable,
donde el Estado no provee mis necesidades básicas, no garantiza tampoco mis derechos, y que, por lo tanto, desde ese punto de vista, y ya digo, sobre todo si se prolonga en el tiempo, me encuentro consciente o inconscientemente metido en una dinámica violenta. Y el hecho de que yo tenga una pistola en la mano es lo que me va a permitir comer 3 veces al día, porque con la pistola le quitaré a alguien la comida si hace falta, y con una pistola en la mano defenderé mis derechos porque mi Estado no los defiende. Peor aún, mi Estado es el principal violador de mis derechos. La violencia ya no es un instrumento para conseguir un fin, ya es un fin en sí mismo, es un modo de vida. ¿Cómo se desactiva eso? Pensemos en generaciones enteras que no han conocido otra cosa más que violencia. Pensemos en Haití, pensemos en Palestina, o en República Democrática del Congo o tantos otros lugares. Pensemos en el individuo, hombre, joven, que quiere casarse ahora mismo en el Sahel africano y que sabe que le van a pedir una dote. ¿De dónde saca la dote? La dote la saca de apuntarse a un grupo yihadista, un grupo terrorista yihadista, sea ligado a Al-Qaeda o sea ligado a Daesh, porque de ese modo consigue unos ingresos que le permiten pagar una dote para casarse. ¿Quiere decir que ese individuo es un yihadista ideológicamente convencido de que todos los infieles hay que matarlos y los malos musulmanes también? ¿O simplemente busca un modo de vida dado que no tiene ninguna otra alternativa? Pensemos, por lo tanto, lo que implica eso desde la perspectiva de la construcción de la paz. Cómo desconectar, cómo desactivar esas dinámicas que conducen a la violencia vistas como modos de vida. Alguien tendrá que satisfacer las necesidades básicas de esa persona, alguien tendrá que garantizar sus derechos fundamentales, sus derechos básicos, porque de otro modo, ya digo, lo de tener una pistola en la mano es el seguro de vida. Lo que dure, puedo morir mañana, pero es lo que me permite vivir un día más. Luego, eso tiene una carga enorme cuando pensamos en, ya digo, por un lado en explicar el recurso a la violencia, y lo estoy desnudando de cualquier tipo de ideología, es vivir un día más, o cuando se trata de desactivar esos procesos de violencia para conseguir generar una estabilidad y ya idealmente un Estado de Derecho donde no se deja a nadie atrás, como se suele formular en muchas ocasiones. Bueno, pues eso, como digo, no hace referencia al líder de ese grupo armado o al jefe de ese gobierno. Hace referencia a muchos individuos que en esas circunstancias se encuentran metidos, ya digo, consciente o inconscientemente, en dinámicas de violencia. Y digo consciente o inconscientemente porque no es lo mismo, los que tenemos una edad, quizá hayamos podido oír eso aquí en España también, en la época de la dictadura, cuando se nos decía, no, si tú quieres vivir al margen de la dictadura, al margen de Franco, puedes vivir. Y era cierto. Quiero decir, estamos en un espacio de 500.000 kilómetros cuadrados. Pero pensemos en Gaza, que no llega ni a 400 kilómetros cuadrados. ¿Cómo vives al margen de la violencia en Gaza? ¿Cómo consigues no verte imbuido en una dinámica que te lleve a optar también por la violencia? Yo recuerdo en mis primeras visitas a Gaza y a Cisjordania, una de mis preocupaciones, porque me tocaba en aquella época, era, claro, mi hijo tiene ahora mismo 14 años. ¿Cómo hago yo para que mi hijo no acabe tirándole piedras a los soldados israelíes hoy y mañana apuntándose a Hamás? No existía Hamás ni siquiera en aquel momento, o al grupo que fuera. Por lo tanto, hay circunstancias, e incluso voy a esa variable estrictamente territorial, que hacen que no sea posible escapar de la violencia. Queriendo o sin querer, con ideología o sin ideología, metida por medio. En fin, ese es un aspecto más, una motivación más que creo que tenemos que tener en cuenta con todas las dificultades que tiene desactivarla. Si sigo un poco ese listado y haciendo referencia a lo que estaba ya en el título de la sesión también, hablábamos ahí de reconstrucción, motivaciones que pueden llevar a que la violencia se ejerza de una determinada manera. Reconstrucción nos lleva a pensar, ha habido una guerra, hay un acuerdo de paz más o menos sólido y se trata de poner en marcha la reconstrucción. Si queremos verlo en términos, vuelvo otra vez al plano macro,
El mejor ejemplo que puedo plantear es Segunda Guerra Mundial, Europa Occidental. Vemos cómo en un momento determinado Estados Unidos entra con sus tropas en la Segunda Guerra Mundial, el mítico desembarco de Normandía, etcétera, y lleva a cabo una operación que nos presenta a Estados Unidos como los que nos han salvado a algunos de la Alemania nazi, de las potencias del eje en general. ¿Qué es lo que viene a continuación, cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial? Vienen dos cosas. El Plan Marshall, para algunos países que fueron beneficiados por aquello, y viene la creación de la OTAN en el año 49. Cuando uno mira ciudades, casos como Dresde o como Londres también, por lo tanto, en los dos bandos, Londres castigado por la Alemania nazi, Dresde castigado por los aliados occidentales con los británicos en primer lugar, lo que constatamos en esos casos es que el nivel de destrucción ejercida en aquel momento por los ejércitos que se enfrentaban era mayor del que desde el punto de vista militar era necesario. Y eso sigue ocurriendo en las guerras de hoy. Lo estamos viendo en Ucrania actualmente, lo estamos viendo en Gaza de la misma manera, por ir a los dos ejemplos más presentes en la actualidad. Es decir, una destrucción de infraestructuras, no solamente infraestructuras críticas o de generación de energía eléctrica o de puertos, de aeropuertos, de carreteras, sino viviendas también, por lo tanto castigando a la población civil. Es un ejercicio de violencia y de destrucción que no se explica solo desde la clave militar. Es decir, yo para conseguir el objetivo de controlar esta ciudad no necesito destruirla de ese modo. Entonces, ¿por qué se hace? Se hace obviamente por el negocio de la reconstrucción, pensando ya en el negocio de lo que viene después. Bien, sigo un momento con ese ejemplo. ¿Qué se deriva de allí? Con el Plan Marshall y con la creación de la OTAN, lo que se deriva a continuación, y sigue siendo una realidad hoy, y a ver si algún día nos la sacamos de encima, lo que se deriva es la subordinación de los europeos a Estados Unidos. Es decir, no fue solamente un negocio. ¿Qué está haciendo Estados Unidos cuando pone en marcha el Plan Marshall? ¿Lo está haciendo por altruismo? ¿Lo está haciendo por simpatía con los europeos occidentales que han sido machacados durante esa Segunda Guerra? ¿O lo está haciendo con un cálculo geoestratégico que le lleva a pensar o consigo desactivar la dinámica actual que está haciendo demasiado atractivo el comunismo de la Unión Soviética, o pierdo estos territorios y se los llevo a Moscú? Por lo tanto, estoy defendiendo un mercado y estoy defendiendo también cuál es la lectura muy apresurada de lo que estaba en juego a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hay una confrontación bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y la Europa occidental y central se convierte en la pieza mayor de la cacería. Quien consiga controlar Europa central u oriental consigue inclinar la balanza a su favor de manera definitiva en esa confrontación bipolar. Por lo tanto, los dos, Moscú y Washington, ponen sus ojos en esa Europa occidental, con toda la potencia industrial, económica, que ahí había antes de esa Segunda Guerra. Y lo que hace Estados Unidos es volcar parte de su ayuda y anclarse en buena medida con esos países para evitar que la Unión Soviética pueda acabar controlándolos. Y ahí están, en fin, todas las estrategias que primero se hicieron en Grecia, que luego llevaron a que en Italia ya podía hacer lo que quisiera el Partido Comunista Italiano, que no iba a conseguir el poder nunca, y eso son estrategias diseñadas para eso. Y ahí está la OTAN, que nos subordina. O sea, en términos positivos, la OTAN nos ha dado una cobertura de seguridad durante décadas que ha permitido a los europeos no tener que dedicarse a la defensa, porque ya estaba Estados Unidos cubriéndonos. Si lo quiero ver desde el lado negativo, esa misma situación supone un dominio por parte de Estados Unidos que tiene sometidos a los países de la Europa occidental hasta hoy. Y queda por ver si los europeos de la Unión Europea despertamos o no despertamos, haciendo que esa idea de la autonomía estratégica pase de ser una idea en el papel a una realidad. Y eso es controvertido y por eso entiendo, y podemos luego en el debate entrar también en esa cuestión. Pongo eso como ejemplo de algo que piensa en lo que viene después de la guerra, planteado también como negocio.
Claro, ¿cómo se juega ese juego? E intento, en todos los casos, desnudarlo de discurso. Ahora mismo, pensemos, un Estado europeo quiere entrar en la reconstrucción de Ucrania. Cuando se firme el acuerdo, habrá una reconstrucción y ahí hay mucho negocio en juego. Yo tengo buenas empresas constructoras, pues voy a intentar estar allí. Cuando quiero estar allí, suponiendo que nos acercamos ya al momento del acuerdo de paz o que ya se ha firmado, lo que se trata es de ver, ¿y tú cuántos soldados has puesto tú en la operación internacional que hemos montado para allí? Hay veces, yo me encuentro en encuentros o en sesiones como esta, me encuentro con preguntas de ¿y qué hace España? ¿Por qué España mandó soldados a tal sitio si no tenemos ningún interés geoestratégico en ese sitio? Pues porque queremos participar en la reconstrucción. Y por lo tanto te van a preguntar cuántos soldados pusiste tú. Y cuando haya una conferencia internacional de donantes para la reconstrucción de Siria o de Ucrania o de donde sea, ¿tú cuánto dinero has puesto en la conferencia internacional de donantes? ¿O te crees que por el hecho de que tengas buenas empresas constructoras ya vas a poder acceder directamente a los contratos que se puedan firmar en ese momento? Luego, así es como se juega a ese juego, que nos puede parecer bien, mal o regular, pero la idea es entender que cuando se trata de, cuando pensamos en reconstrucción, el juego comienza mucho antes de que el acuerdo de paz se firme. Y eso lleva, por lo tanto, a ver si se toman decisiones de envío o no de tropas a determinadas operaciones internacionales de paz, al margen de que haya intereses o no desde el punto de vista geoestratégico para ese país en cuestión, o de cuánto se ha puesto, cuántos fondos se han aportado en las conferencias de donantes que se organizan regularmente cuando surgen estas ocasiones. Pocos hay ahora mismo tan activos como los turcos en el caso de Siria. Erdogan ha hecho una clara apuesta en el caso de Siria y está dedicándose, o sea, tiene todas sus antenas activadas para entrar en la reconstrucción de Siria, del mismo modo que le está dando material de defensa a las nuevas autoridades sirias para intentar evitar lo que Israel está haciendo, que es machacar todas las capacidades de defensa que tiene Siria. Israel está pensando en Irán. Para llegar a Irán, Siria es un buen punto de paso. Si destruyo todas las baterías antiaéreas, todos los misiles, todos los radares de Siria, por ahí puedo entrar sin problemas con mis aviones porque no tienen capacidad para derribármelos. Salvo que Turquía empiece a entregarle armas al nuevo gobierno sirio y entonces entre Turquía e Israel hay un problema, como hemos visto ayer en la reunión en el despacho oval de la Casa Blanca entre Trump y Netanyahu, cuando ha hecho referencia al intento de Estados Unidos de mediar entre Turquía e Irán en relación con Siria, porque es campo de batalla para los dos. Bueno, pues son mínimos ejemplos que nos dan a entender esas dinámicas que, como digo, piensan en reconstrucción posbélica como negocio, para lo cual se preparan mucho antes. Y hablo de constructoras porque es el ejemplo más obvio, pero todo esto también tiene muchos otros factores que influyen, muchos otros actores, mejor dicho, que tratan de buscar hueco en esa reconstrucción posbélica. Por último, si pensamos en control de recursos escasos, que es otra de las motivaciones fundamentales que llevan al ejercicio de la violencia y que lo encontramos en muchos de esos 56 conflictos que he mencionado inicialmente. Nada nuevo bajo el sol. Si me voy a la Primera Guerra Mundial, y ya hace un siglo de eso, en la Primera Guerra Mundial se puso de manifiesto, para no ir más atrás, bueno, para ir más atrás podemos recordar, por lo menos de lo que sería prehistoria para nosotros, que durante mucho tiempo las guerras, el ejercicio de la violencia, tenía como una motivación fundamental el botín. Es que, de hecho, a los combatientes no se les pagaba. Lo que se les garantizaba era que podían participar en el botín una vez conseguida la victoria. Por lo tanto, el incentivo para ganar en esa batalla era que si gano, entro en esa ciudad y pillo lo que pueda. Y de eso es lo que saco yo de participar en la violencia. Si nos venimos a épocas más recientes, en la Primera Guerra Mundial,
empiezan los británicos, empiezan a darse cuenta de que hay algo que empezaron a llamar el oro negro, situado allá en las zonas de Oriente Próximo y de Oriente Medio. La dependencia energética es, como cualquier dependencia, es siempre negativa. Todo actor quiere ser autónomo, no tener que depender de otros para poder ejercer su voluntad. Por lo tanto, en el momento en el que cambia el modelo energético europeo, que en aquel momento era, se supone, el más desarrollado, para ir abandonando el carbón y adoptando ese oro negro, el petróleo, ese petróleo donde lo tenemos es en territorios de colonias europeas. No eran estados nacionales. No había Siria, no había Líbano, no había Irak. Eran colonias europeas, británicas y francesas fundamentalmente. Por lo tanto, el intento dentro de la Primera Guerra Mundial de hacerse con esas riquezas energéticas daba una ventaja estratégica decisiva en el contexto de la guerra. Mover buques de guerra por carbón o mover buques de guerra por fuel marcaba una diferencia decisiva, como digo, y así fue. Y eso es lo que vuelca el esfuerzo en controlar. Yo recuerdo la primera vez estudiando estas cosas cuando era un poquito más joven. Yo oigo hablar de Bakú por primera vez con el intento alemán de hacer, y el intento británico de contrarrestarlo, de hacerse con los yacimientos que empiezan a localizarse ya en esas zonas alrededor del Mar Caspio. Pues bien, la cuestión es ver cómo en aquel momento lo que se buscaba era fundamentalmente controlar un recurso escaso, vital, como era el petróleo. Lo del gas viene después. Y a eso se ha subordinado la estrategia de muchos países durante mucho tiempo. O sea, si tengo que resumir en una sola idea las relaciones entre el mundo occidental, primero europeo y luego estadounidense, y el mundo árabe, podemos entender claramente que todo ha estado calculado en función de lograr la garantía de seguridad energética. Es decir, no podemos permitir que ocurra algo en esos países que cuestione la explotación de esos yacimientos petrolíferos y, como digo, más tarde del gas. Y a eso vamos a subordinar cualquier otra consideración. Y eso hasta hoy. Quiero decir, si se trata, no es que no queramos que en el mundo árabe haya democracias o no. Si las hay, bien. Si no las hay, bien también. A mí lo que me interesa es que el gobernante de ese país me haga caso y se adapte a mis reglas de juego. El que pone las reglas de juego soy yo, Occidente. Y, por lo tanto, nos hemos inventado países. Hemos colocado a dirigentes al frente de esos países que atendieran a nuestras peticiones. Si eran corruptos o eran totalitarios, nos daba exactamente igual. Si las mujeres tenían derechos, bien. Y si no los tenían, bien también. Si estaban alfabetizadas esas poblaciones, bien. Y si no lo estaban, bien también. No era nuestro asunto. Nuestro asunto es que nada interrumpiera el tráfico de ese petróleo y de ese gas. Teniendo en cuenta que algunos países eran importantes para nosotros porque los yacimientos estaban en ellos y en otros casos porque eran las vías de tránsito para llegar hasta nosotros, por oleoductos o gasoductos o a través del mar. Imaginemos la importancia del Canal de Suez. Cuando al presidente Nasser se le ocurre nacionalizar el Canal de Suez, pues los británicos y los franceses le montan una guerra. Sí, claro, porque no pueden admitir que alguien cuestione el tránsito en ese punto neurálgico para alimentar energéticamente a los estados desarrollados europeos, empezando por Reino Unido y por Francia. Bueno, pues si eso era así en aquella época, y eso nos lleva hasta hoy, con todas las consecuencias que eso ha tenido, pensemos ahora mismo, porque nos hemos acostumbrado ya a eso, yo no soy capaz de decir, alguna vez me acuerdo de alguno, pero de los 17 minerales de esas tierras raras de las que nos hablan, nos hemos acostumbrado a decir, no, esto va de tierras raras. Hay 17 minerales que a lo mejor alguno de ustedes conoce los nombres, pero desde luego yo no soy capaz de retenerlos. Pues ahora todo va de tierras raras. ¿Por qué? Porque estamos en una revolución tecnológica que es un ámbito añadido, no es que haya sustituido, un ámbito añadido de la competencia entre potencias globales tiene que ver con una revolución tecnológica que se concreta en inteligencia artificial, computación cuántica y producción de semiconductores de alta gama. Y para eso hacen falta esos minerales raros.
además de para los coches y para los móviles. Estamos hablando, por lo tanto, de un nuevo ámbito que se añade a los ya tradicionales en la competencia entre grandes potencias, y básicamente eso quiere decir Estados Unidos para mantener su hegemonía, China aspirando a sustituir a Estados Unidos como hegemón mundial y Rusia pretendiendo ser reconocido como una potencia global también. Eso es en lo que está Putin y eso es lo que le está ofreciendo ahora mismo Donald Trump, por eso está contento. Luego, es ahí donde ahora mismo estamos viendo cómo la violencia se plantea como un intento más de controlar recursos escasos. Y por lo tanto, en fin, si tengo que ponerle nombres, ¿de qué va lo de Groenlandia? Pues lo de Groenlandia, desde la perspectiva de Donald Trump, va básicamente de un cambio climático, una crisis climática que está abriendo nuevas vías de tráfico marítimo que ahorra muchos días de navegación y que Estados Unidos siente que no está bien situado, como sí lo está Rusia, para esas vías marítimas en el Ártico. Y, por lo tanto, entendiendo que no le basta solamente con tener a Canadá subordinado, sino que quiere el control directo, pues aspira a hacerse con Canadá si puede y con Groenlandia desde luego. Es una evidencia. ¿De qué va sino la claudicación a la que están sometiendo a Zelensky en Ucrania con un acuerdo que busca hacerse al menos con el control del 50% de las riquezas minerales de Ucrania, sobre todo en la zona del Donbass, en la zona del sur y el este del país? Pues evidentemente porque lo que se busca es contar, dado que China es la potencia que no solamente tiene, de las que se explotan actualmente, más tierras raras que ningún otro, sino que además es el primero en el procesamiento de esos minerales para conseguir que sean útiles para esa revolución tecnológica, pues se trata de reducir la dependencia de esos minerales con respecto a China. Por lo tanto, si consigo, he dicho Groenlandia y me he pasado de frenada. Groenlandia es vías de tránsito marítimo y yacimientos submarinos, que en la medida que el cambio climático va acelerado como va, pues va a ser posible su explotación a corto plazo. No solamente gas y petróleo, sino también minerales fundamentales para esta revolución tecnológica. En el caso de Ucrania, estamos viendo cómo Estados Unidos está utilizando el poder que tiene, y es mucho, para hacerle ver a Zelensky que no tiene ningún margen de maniobra. Zelensky ha visto, yo solo no puedo ganarle a Rusia, necesito vitalmente la ayuda de los aliados occidentales. Estados Unidos el primero. Estados Unidos me está diciendo que se está acercando a Rusia y le está planteando un proceso de negociación para llegar a un acuerdo. Yo no me atrevo a llamarle acuerdo de paz a lo que se está negociando, pero sí un acuerdo en el que ya de partida a Ucrania se le obliga a renunciar al 20% de su territorio, a la entrada en la OTAN y a desmilitarizarse. Desmilitarizarse quiere decir que cuando pasado mañana Putin quiera volver a las andadas, se va a encontrar un país desmilitarizado, por lo tanto, pensando que pueda ser un paseo militar, cosa que hasta ahora no ha logrado Moscú. Eso como condiciones de partida. ¿Qué se le está pidiendo a Putin? ¿A qué tiene que renunciar Putin para sentarse a negociar un acuerdo con Ucrania? A nada. Por lo tanto, Putin habla por boca de Trump, poniendo a Zelensky en una situación en la que no tiene margen de maniobra, porque la alternativa sería, vale, Estados Unidos no, pero los europeos, el conjunto de la Unión Europea, está dispuesto a echarme una mano. No parece que esté muy dispuesto, y aunque estuviera dispuesto, los miembros de la Unión Europea no estamos en condiciones de sustituir a Estados Unidos para hacer frente a Rusia. Por lo tanto, Zelensky es claudico o claudico. Así lo vimos en la escena vergonzosa del despacho oval y así lo estamos viendo cuando ya Zelensky ha tenido que aceptar la propuesta de Trump para negociar un acuerdo con Rusia. Y eso con esa derivada importante de quedarse al menos con la mitad de los minerales. ¿De qué va si no República Democrática del Congo? ¿Cómo es que ahora de repente el gobierno de República Democrática del Congo está haciendo todos los ofrecimientos habidos y por haber a Washington de venid aquí a protegerme
y a cambio os doy participación en la explotación de los minerales que tenemos. La zona de los Grandes Lagos, yo he pisado pocos sitios tan tenebrosos como la zona de los Grandes Lagos, en la zona de Comá, en los Kivu, es una zona que el gobierno no controla. Y, de hecho, está habiendo participación de ejércitos de países vecinos para intentar, en definitiva, ver quién se queda con más minas. Lo que le está ofreciendo ahora mismo Kinshasa a Washington es danos cobertura de seguridad frente a esas amenazas y entras a participar en la explotación de esas riquezas mineras, donde hay muchos de esos minerales que a Washington le interesa para intentar liderar esa competencia tecnológica que he mencionado antes. Por lo tanto, son ejemplos muy claros en donde estamos viendo, ya digo, sin que haya desaparecido lo del petróleo y el gas, sigue siendo fundamental. El mundo se sigue moviendo con petróleo y gas hoy en día por muchas energías alternativas o renovables que podamos mencionar, todavía sigue siendo lo fundamental. Pues además de eso, entramos en este otro terreno que tiene que ver con el último capítulo, el más reciente capítulo, de la confrontación que hay a escala planetaria entre las grandes potencias. Termino. Hay un componente más que explica el recurso a la violencia, la corriente militarista en la que estamos metidos. Dos elementos, y con esos, ya digo, termino al menos de momento. Cuando Estados Unidos ha sido capaz de funcionar, aunque de manera impropia, no le corresponde evidentemente, pero lo ha hecho, ha podido funcionar como gendarme mundial, la parte positiva de esa realidad era que, aunque entre algunos países podía haber motivos para la bronca, motivos para la guerra, el sheriff, el gendarme mundial, conseguía aplacar esa dinámica que no acababa estallando violentamente. No quiere decir que ahí no hubiera un problema. Quiere decir que el problema estaba hibernado porque había unos elementos de presión desde fuera que conseguían mantenerlo en esa posición. ¿Qué ocurre cuando entramos en el declive del liderazgo estadounidense y ya no cumple su función? ¿Qué ocurre cuando la fuerza centrípeta, que cohesiona, que mantiene atados, se debilita? Pues que las fuerzas centrífugas se amplían y que, por lo tanto, hay dinámicas que estaban, como digo, no resueltas, sino hibernadas, que al quedarse sin esa presión desde fuera del gendarme mundial que ya no ejerce esa función, contando además con que quien debería ejercerla, que es la ONU, no sabe, no contesta, está en una situación de impotencia absoluta que no le permite cumplir con su papel, pues a partir de ahí viene el sálvese quien pueda. De tal manera que, y ese es uno de los elementos fundamentales, y añado otro, en ese contexto, en diferentes regiones del planeta, empieza a haber ya de forma más abierta una competencia por el liderazgo regional. El que tenemos más cerca a nosotros, Argelia y Marruecos. Argelia y Marruecos están en una carrera desaforada armamentística, unos alimentados de Estados Unidos, otros alimentados de Moscú, nada nuevo bajo el sol, intentando ver quién se convierte en el líder del Magreb. Irán pretende ser el líder de Oriente Medio, pero también Arabia Saudí, pero también Irak, pero también Turquía, pero también... Y por lo tanto hay determinadas dinámicas regionales que en la medida que se va fragmentando el escenario global, van apareciendo con más fuerza dinámicas regionales o locales que también creen acertar cuando recurren a dotarse de más armas para de ese modo conseguir sus objetivos. Por lo tanto, pensemos en potencias medias y pequeñas. Potencias medias y pequeñas que confían durante un tiempo en que el marco institucional que hemos montado a escala planetaria, con la ONU en primer lugar, el derecho internacional y muchas organizaciones al servicio de, por lo menos teóricamente, de la paz, van a cumplir su función. Y por lo tanto, por decirlo así, no hace falta que yo me arme demasiado, porque si algo me va mal, ya me van a cubrir ese marco internacional, porque nadie me va a invadir, porque viola el derecho internacional, y eso tendría consecuencias. ¿Qué ocurre cuando esas invasiones se producen y no hay una reacción adecuada? Pues que cada uno, viendo que a donde vamos es a la ley de la jungla,
cada uno busca rearmarse pensando que no puede contar más que con sus propias fuerzas si algo va mal para sus intereses. Por lo tanto, eso explica también, en buena medida, la dinámica armamentística en la que estamos metidos, el incremento de los gastos de defensa, buscando dotarse de más armas en términos individuales, dado que ningún marco institucional superior, supranacional, me protege de manera eficaz. Nos confundimos, evidentemente. Nos confundimos porque más armas no significa más seguridad. Nos confundimos porque hay muchas amenazas a nuestra seguridad que no tienen respuesta por la vía de las armas. Pensemos otra vez en la crisis climática. Por muchos carros de combate que tenga, a la crisis climática no le hago nada por ese camino. Por lo tanto, ¿hay amenazas de seguridad? Sí. ¿Todas las amenazas de seguridad son de naturaleza militar? No. Luego, potenciar no solamente el componente militar de la respuesta, dejando sin atender otros instrumentos para responder a esas amenazas o a esos desafíos, pues nos lleva a la situación en la que estamos, apostando por el rearme, incluyendo la propia Unión Europea, y dejando de lado otras cuestiones que afectan de manera muy directa a nuestra seguridad y que no tienen respuesta por la vía militar. Pero que en un contexto internacional donde el derecho internacional se está violando sistemáticamente todos los días, donde se impone la ley del más fuerte, pues tampoco nos puede extrañar que algunos recurran, volviendo la mirada al pasado, recurran al clásico, si quieres la paz, prepárate para la guerra, y por lo tanto se armen, se doten de más armas, pensando que de ese modo están en mejores condiciones para neutralizar las amenazas que le puedan afectar. En fin, creo que esos son elementos que explican en buena medida ese recurso, en algunos casos directamente a la violencia y en otros casos a dotarse de más instrumentos militares, pensando que de ese modo pueden estar más seguros. Creo que es un camino equivocado, pero es en el que en términos generales creo que estamos metidos la inmensa mayoría de los países del planeta y desde luego los de la Unión Europea. Lo dejo aquí si les parece y abierto a comentarios y preguntas. Gracias. Gracias. Yo con las luces que tengo ahí delante veo muy mal. Quiero decir que no sé ni si hay algún brazo levantado o no para alguna pregunta. Veo ahí una, pero sí, no sé. Buenas tardes. ¿Lo modero, José Félix, lo modero yo las intervenciones? ¿O? ¿Sí? De acuerdo. Adelante, Buenas tardes. No, estaba diciendo aquí, pero... Aquí. Ya, si modero yo, aquí. No, ya te traen el micro. Buenas. Vale, yo un par de cosas. La primera corta, has mencionado al principio un instituto, el que dices que recurres mucho para ver cuántas guerras hay, no he tenido tiempo para apuntar, entonces luego me dices. Y la segunda, me interesaría que me explicases hoy en día a ver cuánto poder tiene un Estado de la Unión Europea, es decir, cuánta soberanía tiene un Estado de la Unión Europea en cuanto a las decisiones ligadas a la defensa y al tema militar. ¿Un Estado de la Unión Europea tiene suficientemente soberanía para decidir cuánto va a invertir en defensa? ¿Tiene suficientemente soberanía para decidir si entran en guerra, si von der Leyen dice a la guerra, va a decir que no? Un poco que profundizase en ese tipo de... ¿Cuál es la arquitectura institucional en toda esta burocracia de la Unión Europea? El instituto, creo que era el CIPRI el que mencioné. El Instituto de Paz y Economía. Elaboran cada año el Índice Global de Paz y el Índice Global de Terrorismo y son siempre buenas referencias a seguir ya desde el año 2008. En cuanto a la cuestión que planteabas, pues depende de qué país en concreto estemos hablando. Hay que recordar que 23 de los 27 países de la Unión Europea forman parte de la OTAN. Por lo tanto, hay otros 4 que no. Luego ya no se sienten obligados por los compromisos de la OTAN, por ejemplo. La propia Unión Europea, en el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa, el que tenemos hoy en día vigente, con el que funciona hoy en día la Unión Europea, tiene una cláusula de seguridad colectiva.
que determina que el ataque a uno es un ataque a todos y que, por lo tanto, demanda una respuesta colectiva. Por lo tanto, es un compromiso que, en la medida que formas parte de la Unión Europea, te obliga, claramente. Solamente se activó una vez con los atentados de Bataclan, si no recuerdo mal, en Francia, y no hubo una respuesta militar a aquello. Por lo tanto, estamos a la espera, mejor no, casi diría no tener respuesta definitiva, de si se utilizaría o no se utilizaría. Pero claro, si quieres ver a partir de ahí, por lo tanto, de esas dos realidades, Suecia y Finlandia son países de la Unión Europea. Suecia y Finlandia saben mejor que yo lo que dice el artículo 42.7. Pero algo debió indicarles a los suecos y a los finlandeses, estructuralmente neutrales por generaciones, que lo de la cláusula de seguridad de la Unión Europea no les debía parecer muy útil y han ingresado en la OTAN, por considerar que la OTAN les da una garantía de seguridad mayor que la propia Unión Europea. ¿Se pueden haber equivocado los suecos y los finlandeses? ¿Están tan obnubilados que piensan que todo esto es una amenaza fantasma, que Putin es un buen chico, etcétera? Pues parece que no, porque si no, no habrían tomado una decisión, insisto, neutrales por generaciones, no de que se les ocurriera por la mañana quedar como un país neutral. A partir de ahí se toman decisiones por parte de los gobiernos que comprometen. Es decir, en el año 2014 todos los países de la OTAN se comprometieron en la Cumbre de Gales a dedicar como mínimo el 2% del PIB a la defensa, con el objetivo de llegar hasta ahí en el año 2024. Hemos llegado al año 2024 y hay alrededor de 19 países que ya cumplen, pero hay otros, somos 32 ahora, pues hay otros 13 que no cumplen todavía. Y que están camino de. La próxima referencia la vamos a tener inmediato. El 24 de junio, en La Haya, se celebrará la próxima cumbre de la OTAN. Y ahí se va a oficializar un incremento del gasto de defensa como mínimo del 3, si no del 3,5%. Eso podemos darlo ya por hecho. Y, por lo tanto, los países de la OTAN se van a comprometer, entre ellos España, a ese incremento de defensa. Y eso ya verá cada gobierno luego cómo lo maneja. En cuanto al margen de maniobra, no sé si también lo planteabas por ese lado, yo como gobierno español puedo decidir que voy a hacer no sé qué y que voy a dotarme de tales medios para mis ejércitos, pero luego cuando recurro a la industria de defensa no es capaz de darme ese material. Y por lo tanto, ¿a quién se lo compro? A Estados Unidos. O sea, tengamos en cuenta que aunque ahora mismo la Unión Europea decidiera hacerse autónoma estratégicamente, y el plan de rearme que ha presentado la señora Ursula von der Leyen hace unas semanas plantea lo que quieren hacer para los próximos 5 años, dentro de 5 años seguiremos dependiendo de Estados Unidos, militarmente, porque no tendremos capacidad. Las industrias de defensa que hay en los países de la Unión Europea no tienen capacidad para cubrir las necesidades de defensa de los ejércitos de esos mismos países. Por lo tanto, esa dependencia va a estar ahí. Y esa dependencia, quien está en condiciones de superioridad, la utilizará en un momento determinado. De tal manera que ahora mismo, como efecto directo de la guerra de Ucrania, Estados Unidos ya ha conseguido 2 cosas. Una, que se ha convertido en nuestro principal suministrador de gas. Antes dependíamos de Rusia, pues ahora dependemos de Estados Unidos. Y es el principal suministrador de armas y lo va a seguir siendo por un tiempo. Pues obviamente todo eso limita tu margen de maniobra como gobierno nacional, inevitablemente. Pero no te cierra. Quiero decir que igual que estás en la OTAN puedes no estar. Igual que apuestas por un determinado modelo de defensa y seguridad, puedes optar por otro, cumpliendo los compromisos que has adquirido ya. Sí, había ahí arriba una palabra, por favor. Buenas tardes. Yo quería pisar un poquito el suelo e irme a Euskadi. Aquí, al País Vasco, a Euskadi. Aquí hay, en las 3 provincias, puede haber más de 200 o 300 empresas de armamento, que es una cosa que no se conoce. Solamente en Álava también hay pues más de 100 y pico industrias de armamento. Bien, hay unas leyes, en el Parlamento Vasco ha habido unas leyes que han, en concreto de cooperación al desarrollo, que han prohibido financiar a toda persona física o jurídica constructora de armamento militar, bien sea de una manera directa o bien sea a través de complementos.
Ahí hay dos leyes vigentes. Una me parece que es del año 2007 y otra del 2024. Pues bien, a pesar de eso, el gobierno vasco, el PNV en concreto, ha estado financiando con millones y millones de euros a determinadas empresas en el País Vasco que producen armamento. Y voy a citar en concreto, por ejemplo, a Ernova, voy a citar, por ejemplo, Chapa, que está en Andoain, en Guipúzcoa, y no cito más porque no tengo aquí los datos y no los puedo recordar. Entonces esto es un verdadero atropello que ha cometido el Parlamento, el gobierno vasco, a la hora de financiar a través de diversos resortes, bien sea a través de consejerías o de otros organismos. Ahora estamos hay un colectivo ahora que está tratando de pedir en el Parlamento responsabilidades al gobierno vasco, transparencia, que nos digan cuánto han financiado a industrias de armamento vascas, a pesar de que lo tenían prohibido por normas legales. Y estamos pidiendo que en el presupuesto del 2026 no haya un euro a industrias militares en el País Vasco. Muchas gracias. Nada que añadir, pero creo que está dicho lo que usted ha planteado y, por lo tanto... Sí, por favor. Sí, buenas tardes. ¿Funciona? Sí. Bueno, en ese panorama que nos has presentado están, digamos, los estados, están las empresas, ¿no? El capital con sus intereses. Muy a menudo has dicho nosotros o ellos. Quiero decir que en ese panorama, en cierto sentido, aparecen, digamos, como los agentes que con esa fuerza actúan. Pero la gente que andamos, digamos, por aquí abajo, digamos, estamos ausentes de esa visión que has presentado. Y yo creo que una buena parte de nosotros no está conforme con ese mundo. Yo creo que un poco lo que nos interesa al público es, aparte de entender un poco este mundo, entender un poco mejor, ¿no? Que es algo que en la sociedad, digamos, en los medios, no es algo que se fomente. Aparte de eso, necesitaríamos saber qué podemos hacer. O sea, si los que estamos en contra de estas maneras de vivir o de estas... porque la cuestión aquí es que nos has presentado todo con una especie de fatalidad, con una especie de inercia que parecería que estamos aquí simplemente como meros asistentes y que lo único que podemos hacer es obedecer y acatar lo que decidan. Yo creo que la gente no entendemos muy bien, no podemos entender, queda, digamos, fuera de nuestro alcance las decisiones que se toman en estas superestructuras, en estas superesferas, ¿no? De la Unión Europea, y creo que hay una élite, grupos, pero no creo que sean solamente grupos. Es decir, que ya dentro del mecanismo económico en el que estamos envueltos, de alguna manera nos hace cautivos. En cierto sentido, vamos, el otro día también lo explicaba en la conferencia antes de ayer, los propios trabajadores que trabajan en estas empresas, que en las juntas, digamos, donde se toman las decisiones de qué es lo que se va a producir, están produciendo, pues, partes de armas o fragmentos de armas. Verdaderamente ellos son los últimos que podrían, digamos, oponerse, porque no están en condiciones, en principio, de afrontar, pues, un desafío como decir, bueno, vamos a dejar de trabajar porque no queremos que se hagan armas en este mundo. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿y el público, que no sé, a tu juicio, digamos, qué papel ocupa y qué nos toca, ¿no? No es lo mismo opinar sobre el tema de la industria de defensa sentados aquí que dentro de la fábrica de esa industria de defensa, evidentemente. Y en eso somos muy incoherentes en general, me incluyo. Este lunes había una encuesta en El País que decía
que había un 35% de españoles que estaban a favor de la reintroducción del servicio militar obligatorio. Y mi primera cuestión, según lo leía como lector, era ¿cuántos de esos 35% están entre los 18 y los 25 años? Y serían ellos los que tenían que ir a hacer el servicio militar. ¿O cuántos con mi edad dirían, pues tendrían que ir a hacer el servicio militar otra vez? Porque yo ya estoy fuera. Yo no soy el trabajador de la fábrica de defensa que está construyendo una corbeta para Arabia Saudí. Yo estoy fuera. Y por lo tanto, pontifico. Debería hacerse eso. Por lo tanto, entendamos las diferentes situaciones en las que se pueden encontrar unos y otros. Dicho eso, pues en estados de derecho como el que tenemos nosotros y en el conjunto de la Unión Europea, tenemos una oportunidad cuando elegimos a nuestros representantes o cuando podemos ser elegidos como representantes de otros para optar de una manera u otra según cómo ese representante está actuando en función de estas cuestiones, de su nivel de coherencia o de incoherencia entre lo que dice y lo que hace como política exterior de un gobierno determinado o de un partido político determinado. Es lo que nos toca. Lo tengo más complicado aquí cuando a veces añado también como consumidores. En la medida que no somos consumidores en general de armas, pues ahí no es que en vez de comprar este fusil, compre este otro. Pero lo dejo en ciudadanos que eligen a sus representantes y que por lo tanto analizan si están siendo coherentes con las ideas que le llevan a poner en la urna un determinado voto u otro. Y más allá de las elecciones, evidentemente, sociedad civil activa, que haga sentir a esos gobernantes, a los que toman las decisiones, que determinadas cosas van a tener un coste o no lo van a tener. Pero si lo que comprueba el gobernante de turno es que no tiene un coste, puede seguir siendo incoherente con mucha tranquilidad, porque de ahí no le viene ninguna mala noticia. Bueno, pues eso nos apela a cada uno de nosotros. Quiero decir, es muy aburrido lo que estoy diciendo, porque no tengo una fórmula mágica de decir, si hiciéramos esto, cambiaría drásticamente la situación, pero es que siendo así de aburrida, si encima algunos no se lo toman más o menos en serio, sino que les da igual, pues evidentemente se perpetúan este tipo de situaciones. Sí, por favor. Mi pregunta iba referida un poco para intentar, a ver si conseguimos quitarle realismo a la cosa en el sentido de Morgenthau y tal, ¿no? Reivindicar sobre todo el papel de la sociedad civil y recordar, uno, que la UNESCO, antes has para reivindicar el trabajo de la reconstrucción del sistema internacional, la frase de la UNESCO fundacional, que es: las guerras empiezan en las mentes y los corazones de los hombres, hay que combatir las guerras en el corazón y la mente de los hombres. Has citado reconstrucción, vamos a decir, invocando a Galtung, ¿no? Nos faltan las otras dos R's, que se llaman reconciliación y resolución. ¿Cuál es el papel de la educación en restituir los tejidos sociales en sociedades destruidas, que es muy difícil, y después intentar abordar las causas que llevan a esa animosidad que has comentado, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos aportar todos nosotros, ¿no?, a restituir eso, sabiendo aquí en Euskadi que es difícil? Porque tenemos el tema de las víctimas, etc. Nosotros lo hemos vivido en primera persona. Pero, bueno, pues tanto el Instituto Hockenberg, etcétera, esa idea que consiguieron de decir cómo consiguieron, después de la Segunda Guerra Mundial, que franceses y alemanes dejasen de verse como enemigos, y eso es una de las grandes virtudes de la Unión Europea, que nos ha garantizado 50 años de paz después de cientos de años de violencia. Entonces, ¿cuál sería para recuperar? Y la respuesta a lo que decía, ¿cómo podemos aportar a esa cultura de paz? Sí, gracias. Si por algo sigo siendo a día de hoy europeísta convencido, es porque la Unión Europea es el ejemplo más exitoso de la historia en prevención de conflictos violentos. Es decir, hemos conseguido, podemos criticar a la Unión Europea por muchas cosas y estaremos llenos de razón en criticarla por muchas cosas, pero no olvidemos nunca que franceses y alemanes se han estado matando y hoy en día la guerra no se contempla como un instrumento para resolver conflictos dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, hay que apostar por la Unión Europea, intentando que vaya por un camino y que no se desvíe para otro, en la medida en la que supone que aquí los conflictos no han desaparecido entre los 27, todos los días tenemos conflictos, pero todos, desde 1957, cuando se firmó el Tratado de Roma, hasta hoy,
Todos se han resuelto sentados en la mesa negociando. Todos. Ninguno se ha resuelto por vía violenta. Y eso es extraordinario. Y, por lo tanto, de ahí mi defensa de la Unión Europea, insisto, con todas las críticas que le podemos hacer. Si nos vamos a la educación, claro, yo me puedo ir por el camino fácil. La educación es el pilar fundamental para poder cambiar mentes, para evitar que la violencia sea un instrumento de resolución de problemas, porque la historia nos enseña bla, 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 bla. ¿Qué pasa? ¿Que la Alemania nazi eran analfabetos? ¿Que la sociedad alemana de aquel momento, educada, alfabetizada, consciente del mundo en el que vivían, tomaron el camino que tomaron? Y no vale lo del yo no sabía qué, claro que sabían lo que había. Por lo tanto, ¿a dónde voy? Defensa de la educación, a ultranza, sin ninguna duda. Pero no pensemos que es el bálsamo de Fierabras que lo arregla todo. Que ya por educar ya conseguimos inevitablemente tal resultado. No. Finlandia sale en todos los informes PISA de los primeros. Pues tienen una ultraderecha que es para hacérselo mirar. No debería ocurrir eso porque la educación te inmuniza contra no sé qué cosas. Pues no, no te inmuniza. Ahora, si falta el factor educación, evidentemente, a partir de ahí, qué mejor que la ignorancia para poder abusar de todo lo que sea, de todo lo que quiera el actor dominante de turno. Luego, entendamos que no hay, por eso decía antes también lo de respuesta aburrida, no hay fórmula mágica. Ni hay fórmula mágica, ni hay fórmula de validez universal que vale para todos los casos. Porque por la misma razón, para desactivar, para hacer que ese joven que quiere una dote para casarse con su chica no tenga que recurrir a un grupo terrorista para conseguir la dote, ¿qué le ofrecemos? ¿Le estamos ofreciendo un mercado laboral donde pueda desarrollar su vida? ¿Le estamos ofreciendo un Estado de Derecho donde su gobierno no viole sus derechos? Pues entendamos que muchos países del planeta, y desde luego África subsahariana, desgraciadamente, es un claro ejemplo de ello, se vive en la economía informal, se vive en la violación permanente de derechos por parte de los propios gobiernos, se vive con una insatisfacción permanente de necesidades básicas. Luego, no puede extrañarnos que la violencia se plantee en ocasiones como la única vía que algunos creen tener para resolver sus problemas con respecto a otros. Luego, llegados a ese punto, yo creo que tenemos la fórmula. Si conseguimos que ese individuo pueda integrarse de manera plena en su comunidad de origen, satisfaciendo sus necesidades básicas y viendo sus derechos fundamentales respetados, conseguiremos que ese individuo, cada vez que tenga un problema con su vecino, no esté recurriendo a un cuchillo o una pistola para arreglarlo. Ya lo he dicho, ahora hay que hacerlo. ¿Estamos en eso? La ayuda oficial al desarrollo de esos países, las reglas comerciales justas con esos países, la arquitectura financiera internacional les permite a esos gobiernos, si quisieran apostar por el desarrollo de su gente, acudir a los mercados para financiar su desarrollo. Pues no, quiero decir, es un conglomerado de tal nivel que si yo quiero pintarlo de bonito, pues ya digo, no digo lo que estoy diciendo, digo la respuesta clásica, la educación fundamental. Y tenemos que apostar por la educación y que todos los niños y las niñas estén alfabetizados. Siguiente pregunta. Pues no, desgraciadamente no. Había aquí, por favor. Sí, yo como consumidora, como ciudadana de a pie, como persona pues muy asustada, preocupada por la situación que se está dando, cuando dices, me pregunto qué podemos hacer a nivel individual, aparte evidentemente de las votaciones, de buscar información. Y cuando comentabas que una de las razones que empujan a la guerra es la búsqueda de las materias primas, de los materiales, ahora bienes raros, antes han sido otras cosas a lo largo de la historia. Pero claro, me parece como perverso, porque sí que determinados países o instituciones están fomentando o desarrollando, manteniendo conflictos para extraer esos materiales raros. Pero has comentado que esos materiales raros son los que ahora se van a utilizar
para los desarrollos tecnológicos que estamos teniendo, bien inteligencia artificial, bien nuevas gamas de teléfonos móviles, los supercoches que van a andar solos, todas esas cosas. Pero claro, es como perverso, porque a la vez que nos horroriza que se haga eso que están haciendo con esos materiales es lo que nos están vendiendo a nosotros como objetos deseables. Cómprate un superteléfono, cómprate un coche que conduce solo. Entonces, me parece un punto que sí, en el que sí quizá tenemos algo que hacer a la hora de consumir, como consumidores. Pues Estados Unidos te pone el 30 y tantos % de aranceles. Y dices, ostras, pues que le den a la Coca-Cola y que le den a los tomate Heinz y que le den a cosas que están en mi mano, ¿no? ¿Hasta dónde tiene que ver con la sociedad de consumo, con el capitalismo que nos están vendiendo, ese expolio que se está haciendo a los países que evidentemente no tienen más remedio que tragar como Congo y como toda esta gente, ¿no? Si se puede hacer algo. Sí, una doble perspectiva del asunto. Tenemos ahora mismo en países africanos, República Democrática del Congo vuelve a ser un ejemplo claro. Yo soy una multinacional que me dedico a la extracción de esos minerales. En un momento determinado me puede interesar, y estoy hablando en casos reales, claro, me puede interesar promover la violencia en ese territorio donde yo tengo las minas, porque yo lo que voy a hacer, yo tengo dinero, por lo tanto, yo voy a dar con una compañía privada de seguridad, yo me doy seguridad a la mina y a mis trabajadores, y al mismo tiempo le doy dinero a este actor combatiente y le doy dinero a este actor combatiente. Por lo tanto, estoy alimentando la violencia, porque en ese contexto de violencia que está debilitando a ese gobierno de ese país, ¿quién se va a preocupar si estoy pagando salarios decentes o no? ¿Quién se va a preocupar si el mineral lo saco por aduana pagando los impuestos o lo saco de aquella manera? Por lo tanto, instrumentalmente a esa empresa le interesa promover la violencia, creyendo, siempre vamos de listos por la vida, creyendo que puedo mantener la violencia en un nivel que no me afecte a mí mismo, y cuántas veces el fuego que tú alimentas te acaba quemando también, y desde ese punto de vista tenemos ahí un factor más que alimenta la violencia. Y luego, como estabas planteando, los productos obtenidos, evidentemente, me sirven, establezco un determinado modelo de sociedad, incluso consumista, pero ahí, vuelvo a repetir la idea de antes, lo de aburrido, si queréis. La cuestión es, yo puedo demonizar. La televisión es una caja tonta, por favor no veáis la televisión porque hay que ver lo que viene por ahí. O puedo ser más realista. Depende del uso que hagas de la televisión, el uso que hagas del móvil o el uso que hagas de tus ganas de beber o no beber una bebida u otra. Por lo tanto, no es la perversidad en sí del producto, sino, como ya apuntabas, una sociedad de consumo que evidentemente estamos muy metidos en ella y de eso alguien se aprovecha. Pues sí. Pero eso no nos deja absolutamente impotentes de que no podemos reaccionar. Vuelvo a tu comentario. Pues dejo de beber Coca-Cola. O sea, si yo sé que estas empresas están financiando algo que yo considero una masacre en Gaza y un genocidio, pues está en tu mano si sigues consumiendo Starbucks o McDonald's o dejas de consumirlo. No te llames a engaño. Y a partir de ahí, pues hay tomas de posición que ya digo, ¿eso hace perversa la Coca-Cola en sí? No, es lo que, como te enfrentas tú a esa sociedad de consumo en la que te toca vivir, en donde sabes las motivaciones que tienen determinados actores para conseguir que tú actúes de una manera o actúes de la otra. Pues en esas estamos. Y es en ese margen de maniobra que a algunos le puede parecer considerable y a otros le puede parecer absolutamente irrelevante en el que nos tenemos que mover. Es decir, no hay una solución fácil, es más, yo puedo poner ejemplos de que un portaaviones francés para el desguace en Pakistán, cuando ya estaba entrando en aguas pakistaníes, dio la vuelta porque hubo un movimiento de sociedad civil francesa que dijo aquello está lleno de amianto y lo que estamos llevando allí es veneno. Y no consiguieron finalmente que el portaaviones llegara. Magnífico. Tenemos ejemplos de cómo determinados casos cuando empresas fabricantes de balones de fútbol o de zapatillas de deportes han visto que bajaban sus ventas, han dejado de explotar de la misma manera que hacían en Bangladesh a niños trabajando en situación de esclavitud.
Pues sociedad civil organizada. Por lo tanto, tenemos un poder como consumidores que, obviamente, de manera individual es mínimo. De manera colectiva es otra cosa. Pues otra vez es apelar a la sociedad civil organizada para que utilice esa condición de consumidor de una manera responsable. Pero ahí entendamos la posición en la que cada uno está y cómo actúa. Pero lo que no podemos decir en ningún caso es el yo no sabía. O sea, hoy en día tú sabes lo que está pasando en cualquier rincón del planeta en tiempo real. Hoy en día tienes información de cuáles son las empresas que están colaborando con Israel en la masacre que está haciendo en Gaza. Si eso te dice algo, actúa. Si no te dice nada, pues sigamos adelante. Había por allá arriba, por favor, una petición. Sí, sí. Pues las dos. Yo lo único que quiero preguntar es si puede haber la posibilidad de un autogobierno, que no nos gobiernen, que a través de eliminar la ley marítima y utilizar la ley natural. Sería, si es posible, si lo ves posible, porque Donald Trump está en esa tesitura, ¿no? Soberanía. Está buscando la soberanía, o supuestamente lo doy yo como creo yo que va por ahí. Los patriotas, ¿no? O sea que... Y otra cosa sería si crees tú que la inmigración es también un arma. No sé, igual es muy... La inmigración, los flujos migratorios, lo que no son es una amenaza. Son un fenómeno que corresponde al mundo globalizado en el que estamos, que permiten a millones de personas que nunca pensaron antes que podían abandonar su aldea, porque tenemos teléfonos móviles y hay aviones, trenes, coches y de todo para moverse de un continente al otro, que les permiten buscar una vida digna allí donde la puedan encontrar. Que algunos quieren ver eso como una amenaza, está ahí, es el día a día, y que por lo tanto hay que reaccionar frente a eso de manera securitaria, con medidas policiales, etcétera. Está ahí. La política de la Unión Europea, hoy en día la política de migración y asilo de la Unión Europea es absolutamente impresentable. Tiene un enfoque policial represivo que está encima, o sea, y yo no recuerdo si eso lo he comentado incluso en esta misma sala en alguna ocasión anterior, si yo fuera muy hipócrita, muy cínico, en ese terreno podría decir, bueno, ya sé que me vais a protestar porque estamos echando a los que entran irregularmente aquí, ya sé que me vais a protestar porque le estoy dando dinero a Erdogan o a Mohamed VI para que ellos cuiden el tema y no nos lleguen hasta aquí. Yo ya sé que vais a protestar, pero consigo que nuestras patrullas navales frenen a los desesperados en el Mediterráneo, en el Atlántico, pero entenderéis que así nos libramos del problema. Pero es que no nos libramos del problema, es que no funciona. Es que la desesperación no se frena con patrullas navales ni con dinero impresentables como Erdogan y compañía, no funciona. Es decir, si yo fuera muy cínico, podría decir, vale, venga, protestad, criticadme, pero funciona. Pero es que encima tengo que reconocer que no funciona, que siguen viniendo, que no hay quien los frene. Por lo tanto, solamente eso ya debería llevarnos a un cambio de modelo. Cambio de modelo en clave Unión Europea, de política de migración y asilo. Y sin embargo, ¿estamos en eso? Pues no. Hace apenas meses, no años, hace apenas meses la señora Meloni estaba en solitario promoviendo la idea de centros de detención en territorio de fuera de la Unión Europea. Hoy hay 15 países de la Unión Europea que promueven esa idea y la señora Ursula von der Leyen lo defiende. Hoy es política mayoritaria en la Unión Europea. Pues no parece que estamos yendo por el camino que yo digo, de que habría que cambiar de modelo y preocuparnos de crear condiciones dignas para que puedan vivir en sus países de origen sin tener que meterse en una aventura en la que se juegan la vida para intentar llegar hasta aquí. Si además de eso añado que necesitamos que vengan, pues deberían preocuparnos establecer canales transparentes para que esos flujos migratorios se puedan desarrollar sin el drama de la trata de personas en la que estamos todos los días. Pero no estamos en esa dirección. Por lo tanto, yo puedo hacer el discurso esperanzador de, bueno, vamos a cambiar el modelo, estamos a punto de cambiar el modelo,
pero si me voy al ámbito realista, tengo que admitir que hoy la mayoría de la política dentro de la Unión Europea va en el camino de flujos migratorios como amenaza. Luego, no parece que vayamos en la dirección correcta. Había otra petición allá arriba, creo recordar, me decían, ¿o no? ¿O pasamos aquí? No, pues aquí, por favor. Muchas gracias por las explicaciones que hemos escuchado sobre las realidades del negocio de las guerras, que nos ha permitido saber muchísimo más de lo que pensábamos. Y frente a las realidades que usted ha explicado, sobre todo hablando de Congo, de Angola, y lo que está pasando en Mali, y lo que está pasando en Burkina Faso con matanzas entre etnias, sobre todo los Fula de ahí, ¿piensa usted que realmente la ciudadanía mundial pueda participar en la construcción de la paz, luchando contra estas guerras? Si me lo plantea en términos tan genéricos, la respuesta es obvia, sí. Si me lo plantea en términos más concretos, no hay nada ahora mismo que esté permitiendo imaginar que en Malí, en Burkina Faso, en Níger o en Chad están yendo las cosas bien y que la ciudadanía mundial se va a movilizar para que las cosas vayan mejor. No, no está ocurriendo. Estamos aceptando unas juntas militares golpistas que han retratado a Francia como principal responsable de muchos errores cometidos durante años. Francia está saliendo de la escena está siendo recubierta por Rusia con mercenarios y por China, de momento con negocios, pero dentro de poco también con consideraciones geopolíticas, y no parece que vayan en dirección de mejorar la vida de la población de ninguno de esos países. Países donde además el terrorismo yihadista está ampliando su radio de acción, con grupos ligados a Al-Qaeda por un lado y con grupos ligados a Daesh por el otro. Hay que recordar, lo digo porque ¿qué estamos haciendo? Apoyar a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas de esos países. Eso es lo que estábamos haciendo hasta ahora. El año pasado, en Malí, murió más gente de manera violenta a manos de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas que de los grupos terroristas. Y estamos apoyando esas fuerzas armadas y esas fuerzas de seguridad, que no se distinguen precisamente por su respeto de los derechos humanos ni por atender las circunstancias concretas de las localidades en las que actúan. Por tanto, es esa ahora mismo la agenda dominante. Y nada de eso apunta a que... Hubo un momento que yo escribí un libro sobre el terrorismo en el Sahel y cuando en la editorial me preguntaban sobre el título, yo decía, no, el Sahel, el terrorismo. Decía, es que a lo mejor esto del Sahel, es que si hacemos un repaso, eso de Sahel es algo absolutamente desconocido para la inmensa mayoría de la población. No saben situarlo en el mapa. ¿Cómo se van a movilizar por algo que no saben ni que existe? Por lo tanto, esa es la realidad que nos encontramos. Sí, por favor. Ahora, cuando nos estás contando... Está batido. Cuando nos estás contando todo esto, a mí me parece una visión surrealista. Intento ser lo más realista posible. Yo me alegro de que trates de ser lo más realista posible, pero te digo eso porque, mira, en todo lo que estamos viendo... no tenemos ni esperanza, ni solución, ni nada. Y eso no es cierto. Lo que pasa es que tenemos una información sesgada por todos lados. Y me voy a explicar. Aquí, en el país de la democracia, no digo en este, sino a nivel de lo que es Occidente, se secuestran medios de comunicación así, sin decir nada. Y puedo poner nombres, ¿eh? Aquí solo se oye más que unas versiones y bien concretas. Luego, con esa mentalidad que crean en la gente, es con la que se confunde la gente a la hora de votar y a la hora de pedir a sus dirigentes y tal. O sea, que no es un problema solo de violencia. Segundo, el tema de la rusofobia que se crea
de forma general y planificada desde hace muchísimos años. Lo reconoce Merkel, Holland, el informe Brevinsky, que lo conocerás perfectamente, una planificación de años. Los rusos, a pesar de que tengan sus pegas y sus errores y lo que sea, esos están a la defensiva, lo mismo que el resto de los países del mundo, que se tienen que armar porque si no los deshacen. Y voy a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, en el caso de Serbia, eso fue una brutalidad total. Nos hicieron creer aquí que Milosevic, que había un desastre étnico y tal. Lo único que hicieron es lo que hacen siempre, bombardear a la población civil, cambiar gobiernos y cambiar estructuras en vez de hacer injerencia en todos los países. Por ejemplo, los Estados Unidos siempre se queja, joder, injerencia de Putin en las elecciones, injerencia no sé qué. Habrá que saber qué país no tiene injerencia de los Estados Unidos, incluido España, claro. Porque después te voy a decir otra cosa, porque si no se me puede olvidar. No se habla nada de los BRICS. Los BRICS es una solución más que un problema, porque esa gente busca una unión entre países que no quieren guerra, que no hay injerencias, que no hay no sé qué. Aquí, ¿por qué? Una explicación, si me la puedes dar, de por qué no se habla nada de eso. Cuando sabes que tienen el 43% de esos países, que todavía están entrando a montón, un 43% del Producto Nacional Bruto. O sea, que no es que sean una minoría, sino que van a ser más, porque esto de la injerencia que tiene Occidente, de seguir robándole al pobre, eso se va a acabar, eso se ha acabado. Porque ahora está China, están otros países, Rusia, e incluso te voy a decir una cosa. Cualquiera que esté informado ahora en los medios de comunicación, lo que pasa es que aquí nos los cortan a hacha, puede decir y asegurar esto que digo yo, sin ponerse en un lado y en otro. Hay que dar tienen que dar una salida y a la gente para que se promueva en las ideas de antimilitaristas y esas historias, las están metiendo en lo contrario. Las están metiendo en lo contrario con justificaciones básicas, que si la violencia, que si no sé qué. La violencia la producen ellos porque Occidente, y me voy a referir sobre todo a Estados Unidos, tiene 400 bases militares en el mundo. Es decir, se mete con todo Dios. El que tiene una embajada americana al lado tiene un peligro tremendo, del golpe de Estado y lo demás. La cuestión es, en primer lugar, no creo que nadie que esté en esta sala sea una persona desesperanzada. Los que ya no tienen ninguna esperanza ya no están en estas historias. Ya han desconectado y ya se dedican o a cultivar margaritas solamente o a mirar las estrellas por la noche, que también hay que hacerlo, pero ya no tienen ninguna esperanza. Por lo tanto, claro que hay esperanza. En segundo lugar, quien quiere saber, sabe. Quien quiere saber, sabe. Quien no quiere saber, lo pueden entontecer con cualquier cosa. Pero vivimos en un mundo hoy en el que tenemos estos cacharritos y si usted quiere saber hoy lo que está pasando en Chiapas, lo sabe. Si quiere saber lo que está pasando en Vietnam, lo sabe. Si quiere saber lo que está pasando en República Democrática del Congo, lo sabe. Luego, depende, voy a lo de antes, no vale la disculpa del yo no sabía. La cuestión es si uno se quiere responsabilizar del mundo en el que vive o no. Y tenemos, claro que hay intereses empresariales, claro que hay intereses políticos, claro que hay intereses económicos para llevarnos por un determinado camino, pero tenemos también medios alternativos para saber en qué mundo vivimos y para hacernos una idea nuestra de ese mundo, sabiendo que nadie es aséptico, sabiendo que nadie es plenamente objetivo, todos defendemos intereses, y por lo tanto, desde ese punto de vista, Rusia defiende los suyos. Claro, decir que Rusia está en defensiva, yo, por lo menos a mí, en la Academia General Militar y en mi vida de militar, yo distinguía entre atacante y defensor, entre ofensiva y defensiva. Rusia ha invadido un país soberano, que es la norma más básica quebrada del derecho internacional, que condena el uso de la fuerza contra el territorio de un Estado soberano. Y quien ha invadido
ha sido Putin. ¿Quiere decir eso que Putin es el único responsable de lo que ha ocurrido en Ucrania? No, hay muchos corresponsables. Y Estados Unidos también, pero el primero de la lista es Putin porque ha invadido un país soberano y eso creo que tiene pocas vueltas de hoja. Y Rusia invade, y el que invade no está en posición defensiva, invade en ofensiva y está intentando quedarse con Ucrania. Insisto, criticar a Rusia no significa hacer bueno a Estados Unidos. Claro que Estados Unidos es el hegemón mundial y en defensa de sus intereses domina todo lo que puede y amplía su poder todo lo que puede, como antes lo hizo Gran Bretaña, como antes lo hizo España, como lo hizo Francia, como lo hizo el Reino Unido, como lo hicieron aquellos que en un momento determinado en la historia estuvieron en la posición de hegemonía, pudieron disfrutar de la hegemonía mundial y han ejercido su poder hasta que otro poder igual o superior les ha pasado por encima. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, entendamos que es necesario, si lo miramos en el continente europeo, no conseguiremos nunca un orden de seguridad continental en Europa que no cuente con todos los europeos. Y da la casualidad de que Rusia es europeo. Por lo tanto, necesitamos contar con Rusia para un orden de seguridad. Otra vez, ya lo he dicho, ahora hay que hacerlo. Ahora hay que decirle a Putin, oye, Putin, mira, que mejor nos sentamos a la mesa y lo arreglamos sentaditos. Se me hace difícil hoy en día con Putin. Pero estamos en un periodo, y estamos entrando en él ya con mucha fuerza. Yo hace mucho tiempo que no utilizaba la palabra imperialismo. Me parecía una cosa del siglo XIX. Estamos otra vez en pura dinámica imperialista. Con Estados Unidos, Panamá, Groenlandia, si queremos ejemplos, con Rusia, Ucrania como ejemplo, eso se llama imperialismo, y con China, Taiwán, si queremos como ejemplo. A ver, Ucrania, Estados Unidos y Rusia están negociando qué va a ocurrir con Ucrania, sin contar con Ucrania. Eso en cualquier manual se llama imperialismo. Están decidiendo el futuro de un país en el que ninguno de los dos tiene un mandato internacional ni es propiedad suya. ¿Qué hace ese país en su futuro? Y están diciendo, pues tú te desmilitarizas. ¿Por qué? ¿Porque lo dices tú? Pues tú no puedes formar parte de una organización militar. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo decidir yo soberanamente a qué organizaciones me apunto? Pues eso es lo que estamos viendo en el caso de Ucrania. Eso es imperialismo. Y, por lo tanto, tan pecador es Rusia como Estados Unidos. No, creo que ahí nos sitúa más cerca de lo que podemos entender que está ocurriendo hoy, en concreto en el caso de Ucrania. Sí, por favor. Yo solamente quería saber si tú crees que hay alguna esperanza para Palestina. No. Llevo más de 35 años analizando el conflicto árabe-israelí. He pisado el territorio muchas veces. Tengo interlocutores árabes e israelíes de todos los colores durante mucho tiempo. Escribo todo lo que puedo y trato de aprender todo lo que puedo sobre el conflicto. Estamos claramente en un punto en el que los palestinos han quedado abandonados por todos. Todos. Todos significa la comunidad internacional representada por la ONU. Significa Estados Unidos, que con republicanos o demócratas en la Casa Blanca van a respaldar a Israel sí o sí. Una Unión Europea que tiene países dentro como Alemania que no va a aceptar en ningún caso que Israel haga algo que no sea correcto y que por lo tanto bloquea la posibilidad de que la Unión Europea como un todo tome algún tipo de decisión. Ninguno de los 22 gobiernos del mundo árabe, de los gobiernos de la Liga Árabe, va a mover un solo dedo, aunque se le llena la boca todos los días en defensa de la causa palestina, por los palestinos. Por lo tanto, o viene algún marciano o alguno de Júpiter a echarle una mano, o están solos. Con un gobierno, por otro lado, el israelí, supremacista, que considera que está a punto de cumplir con su tarea histórica, que consiste fundamentalmente en lograr el dominio territorial de todo lo que hay entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. En las condiciones en las que nadie le pone freno y Israel, es infinitamente superior en fuerzas a los palestinos, pues evidentemente, ¿quién los va a parar? No hay quien los pare. ¿Quiere decir eso que Israel va a conseguir mañana lo que busca? No, porque seguirá habiendo resistencia armada, seguirá habiendo problemas en la zona, pero evidentemente no hay posibilidad ninguna de que los palestinos den la vuelta a la situación para cumplir con el sueño de tener un Estado propio. No va a ocurrir. Lo cual no quiere decir que no haya una noticia un día que diga se ha creado el Estado palestino y queda reconocido. Otra cosa es si eso, a lo que le llaman Estado palestino, tiene alguna pinta mínima de Estado, y no va a ocurrir. Ahí no es que sea un poquito pesimista, ahí es que no veo opción ninguna, absolutamente ninguna.
Sí, por favor. Un momentito, que lo traen el... Buenas tardes. Hace algún tiempo, un par de años, Putin hizo una amenaza velada de emplear su potencia nuclear. ¿Usted cree que hay algún riesgo de que tengamos una guerra nuclear? En la medida en la que hay 9 países que tienen arsenales nucleares y alrededor de 12.000 cabezas nucleares activas, el riesgo existe, porque evidentemente en un momento determinado no podemos descartar que alguien recurra a utilizarlas. El primero de ellos, Rusia, es la principal potencia con unas 5.500 cabezas nucleares, seguido de Estados Unidos, casi las mismas, es decir, el 92% de todas las cabezas nucleares que hay en el mundo las tienen casi a partes iguales Rusia y Estados Unidos. Y luego otros 7 países más que las tienen. Y otros que las buscan, porque entienden el poder que eso confiere a su poseedor. Pero estamos vivos. Estamos vivos gracias a las armas nucleares. Puede parecerles que me estoy equivocando. Estamos vivos gracias a las armas nucleares. La historia se ha ido desarrollando durante mucho tiempo en términos de, en cada momento histórico hay un hegemón que mantiene el liderazgo y surge uno o varios aspirantes que pretenden colocarse en su lugar. Eso lleva a una confrontación, a un choque directo, del cual sale que el que ya era líder se mantiene o que el aspirante se coloca en su lugar. Y todo eso supone una catástrofe que, según ha ido desarrollándose la tecnología armamentística, ha ido teniendo un efecto mucho mayor, en términos territoriales también y en términos de masas de muertos violentos, hasta que aparece el arma nuclear. A la aparición del arma nuclear, obviamente con la excepción trágica de Hiroshima y Nagasaki, implica que esos grandes que antes chocaban entre sí ya no están decididos a chocar entre sí. ¿Ha habido alguna guerra de todas las guerras que hemos vivido desde que estamos vivos, unos más años que otros, entre soldados estadounidenses y soldados soviéticos? ¿En alguna guerra han chocado los dos? En ninguna. En ninguna. ¿Saben que ahora mismo entre China e India llevan varios años ya en la zona fronteriza que cuestionan la soberanía uno del otro? ¿Saben que esos soldados que patrullan esas zonas, cuando pelean entre ellos, no llevan armas? ¿Que pelean con palos y con piedras? ¡Qué casualidad! China, potencia nuclear; India, potencia nuclear. Soviéticos y estadounidenses que nunca chocaron entre ellos. ¿Por qué? Porque no tenemos voluntad de suicidio colectivo. Porque hemos aprendido que la aparición del arma nuclear nos coloca ante una circunstancia en la que, si empezamos a pegarnos con piedras, bueno, pues mejor con piedras, no con fusiles, bueno, mejor con ametralladoras, no, mejor con carros de combate, mejor con, hasta que traspasamos el umbral nuclear. ¿Qué ocurre si traspasamos el umbral nuclear? Que no hay victoria. Ni el hegemón ni el aspirante van a salir de ahí más que muerto. No hay victoria en la era nuclear. Luego, desde ese punto de vista, vivimos bajo la amenaza del holocausto nuclear, pero afortunadamente hasta hoy, sin que ninguno de los 9 que tienen armas nucleares hayan materializado esa amenaza. Y esperemos, por la cuenta que nos tiene, que siga siendo así. Luego, el riesgo está ahí. La probabilidad, muy pequeña, en la medida en la que no hay nadie decidido a suicidarse en algo de lo que no va a sacar victoria. Dicho eso, mañana puede arrancar lo que sea, pero... Sí, por favor. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante. ¿Sería capaz de imaginar el mundo dentro de 25 años? ¿Mundo? Perdona, no. Si sería capaz de imaginar el mundo dentro de 25 años. No. Pero se dice que los conflictos normalmente suelen surgir del pasado, de algo que ya se venía de antes, y eso lo tenemos ya ahora. Hay constantes que obviamente tenemos que tener en cuenta con toda la
incertidumbre que genera hoy el panorama internacional y las constantes, las que me sirven a mí para intentar entender y para intentar contar cómo lo veo, la fundamental de ellas es voluntad de poder. Voluntad de poder. Lo he dicho ya antes, todo poder tiende a expandirse hasta que otro poder igual o superior lo frena o lo neutraliza, para a continuación ese que ha conseguido colocarse por encima vuelva a ser contrarrestado por otros poderes que surgen que tratan de cuestionarlo. Y va cambiando. Y ahora, ¿dónde está el centro de gravedad de los asuntos mundiales y va a seguir estando dentro de 5 años? En el Indo-Pacífico, con Estados Unidos intentando mantener su hegemonía y conteniendo a China, y con China intentando escapar a la contención de Estados Unidos. Cada uno de los dos va intentando está cortejando a los países de la zona y a otros para que le echen una mano en ese terreno. Por cierto, eso me sirve, volviendo a lo de antes, a que los BRICS, reconozco mi escepticismo y, por lo tanto, con el riesgo de equivocarme, los BRICS no son alternativa de nada. De nada es de nada. O sea, imaginar por un segundo que China e India van en la misma dirección es no conocer la realidad que vivimos y la historia. Cuando uno habla con colegas indios, cuando lee cosas de seguridad y amenazas por parte de India, en todas las páginas aparece China 20 veces. Es su principal amenaza de seguridad. ¿Cómo van a trabajar juntos? Por lo tanto, no confundamos estamos de acuerdo contra Estados Unidos con que a partir de ahí tenemos una agenda común y vamos a trabajar juntos en tal dirección, la que sea. No hay tal cosa, no existe tal cosa. O sea, pensar que los BRICS son hoy una alternativa es confundirse y no entender que es un proyecto de China para intentar aunar a su alrededor, como aspirante a la hegemonía mundial, a unos cuantos países que el único que tienen en común es su malestar con respecto a la hegemonía estadounidense, pero que no tienen más elementos en común, ni social, ni política, ni económica, ni militarmente, tienen elementos en común. Luego, a partir de ahí no podemos construir una agenda alternativa. Bueno, pues entiendo, dentro de 5 años, que seguiremos en esa dinámica de confrontación Estados Unidos-China, intentando cada uno de los dos atraer a su alrededor a otros que consideren aliados. El error de Trump actualmente, entre otros, es que en la medida que siga insultando y haciendo desplantes a la Unión Europea, va a perder uno de sus principales aliados para la confrontación con China. Y China, que no es tonta, evidentemente, intentará aprovechar ese distanciamiento para entrar también en Europa, con sus intereses también. Y alguien puede pensar que, bueno, que no pasa nada, que mejor ahora pasamos a depender de Xi Jinping. Bueno, pues tú mismo. O sea, yo no tengo ninguna duda, lo digo abiertamente, ya metidos en confianza. Yo prefiero ser súbdito de Estados Unidos a ser súbdito de China. No tengo ninguna duda. Como súbdito estoy en una situación delicada, mala. Nadie quiere ser súbdito de nadie. Pero puestos a ser súbditos de Xi Jinping, lo tengo más claro todavía. O sea, no. Sí, por favor. Arratsaldeon, no he tenido la oportunidad de escuchar la charla en su entereza. Pero bueno, hay dos. El único imperio que ha usado la fuerza nuclear contra la humanidad de forma bélica han sido los Estados Unidos. Eso es así. Y eso ha creado en la sociedad occidental de esclavos, ha creado la sumisión y el aprovechamiento que la capacidad de esa fuerza nuclear que a nosotros nos agobiaba, la hemos aceptado y hemos dicho, bueno, ya está, estamos vivos, pero ¿estamos vivos de qué forma? ¿Somos libres estando vivos o somos esclavos estando vivos? Otra cosa, cómo permitieron los ucranianos, cuando estaba más o menos establecido que no se iban a acercar en las fuerzas de la OTAN, cómo permitieron los ucranianos que se acercaran a la frontera rusa? ¿Por qué Rusia? ¿Por qué
por ejemplo, es una elucubración que tengo. ¿Por qué la Unión Soviética, ante la amenaza que yo la tengo como clara, de que en un momento determinado los Estados Unidos amenazaron a la Unión Soviética con usar la bomba nuclear, como luego han dicho Putin que... Y yo pienso que la ideología soviética, aunque la desconozco y no puedo estar de acuerdo o en desacuerdo porque no la conozco, me parece que dijeron no vamos a responder a eso. Y entonces la economía fracasó. Pero el motivo es que donde nosotros estamos situados en la civilización occidental norteamericana, estamos dejando de ser nosotros mismos como responsables. Seguimos el paso. Y entonces, y viniendo al caso del negocio, del otro, ayer mismo lo comenté, no se pueden vender armas, negocio, no se pueden hacer armas, pero ¿quién es el que hace las armas? ¿Intereses de clase? Sí, resulta que hay clases entre clases, entre los obreros hay clases, no voy a decir obreros, voy a decir trabajadores. Hay trabajadores que mañana estarían, pero súper contentos de montar bombas. Ahí. Estarían súper contentos. ¿Por qué? Es que hay que vivir. A costa de la muerte de los demás. ¿De qué estamos hablando? Nos estamos engañando diciendo, y por ejemplo, si Estados Unidos como imperio cae, pueden surgir alternativas que hoy no se ven con el BRIC o con lo que sea. Si cae, pueden surgir alternativas. Lo que pasa es que no nos permitimos el coger y decir, sí, señores, podemos tener alternativas, pero... Le agradezco su opinión, pero no voy a repetir la conferencia. Ya he intentado explicarme a lo largo de una hora, más luego las preguntas, por lo tanto, no las voy a repetir. Estoy haciendo las preguntas con relación a lo que te he escuchado después de no haber escuchado la conferencia. Estoy muy contento siendo siervo de los Estados Unidos. Joder, qué bien. Si les parece, viendo que no hay más, gracias. Muchas gracias.